se ha hecho muy buen trabajo desde el club. Yo creo que desde el club se ha hecho muy buen trabajo y nos toca ahora a nosotros responder en la pista. Yo creo que el trabajo del club está hecho, incluso con lesiones y con falta de jugadores han traído una incorporación. Creo que mejor trabajo desde arriba no se puede hacer, ahora toca por nosotros responder en la pista, en la cancha, creo que hasta ahora lo estamos haciendo, pero bueno, yo creo que la clave y la frase clave que dijo Toni desde el principio es pues, no pasarse de euforia, pero ni mucho menos quedarse corto de ambiciones. Y el técnico está muy contento contigo, ¿te encuentras cómodo tú ya no digo en el club, que seguro que sí, en el equipo de momento en estos primeros partidos? Estoy feliz y cuando yo estoy feliz pues lo plasmo en la pista. Para mí estar feliz es fundamental, estoy feliz con Toni desde que me llamó en pretemporada, sentí su confianza y para mí sentirme respaldado, sentirme con confianza pues es lo mejor que me puede pasar porque creo que mi estado anímico lo puedo plasmar en la pista y de hecho cuando más disfruto, cuando más me siento feliz en la pista, cuando más cómodo estoy, más respaldado, más contento, con una sonrisa jugando, pues para mí es cuando mejor juego. Entonces mi estado anímico es importante y creo que en todo momento se ha notado que cuanto mejor puedo dar al equipo es cuando mejores sensaciones tengo, es cuando más feliz estoy y ahora mismo lo estoy y me gustaría seguir estando, teniendo la confianza de mi equipo, ganando la de Toni cada minuto en pista y bueno, mostrando mi mejor baloncesto que creo que todavía está por llegar. Mejores referencias de la ciudad, del equipo, del club, del entrenador no podías tener, ¿no? Cuando estuvo formado aquí. Exacto, para mí ha sido una decisión fundamental en mi carrera, venir allí. Yo creo que fue clave poder venir a un sitio donde me sienta cómodo, donde sea feliz, donde el clima me ayude, donde un canario necesita pues, bueno, este sol, esta claridad de ideas para poder triunfar. Y bueno, sin lugar a dudas, creo que quien me empujó a tomar esta decisión en verano fue mi hermano. Mi hermano para mí es la persona más importante en mi vida y que mi hermano me diera tan buenas referencias del club, de Toni y decirme que estaba convencido de que podría sacar mi mejor baloncesto jugando en Tau Castelló, pues para mí fue fundamental y le hice caso y creo que va a ser una decisión a la larga, viéndola con perspectiva, la decisión más importante de mi carrera. Un canario que el año pasado estaba en Galicia, ¿no? En los últimos años, como que decías, de sol y tal, aquí en ese sentido supongo que más cómodo, ¿no? Sí, la verdad que en Orense estuve feliz también, no me puedo quejar, creo que es un gran club, creo que con salvarse de Vitoria me ayudó muchísimo a crecer, pero sí que es verdad que un canario necesita pues otro clima y el clima de Galicia pues no me hacía lo feliz que me hace, siendo sincero, creo que es normal que mi naturaleza sea responder al sol, al buen tiempo, pero bueno, ni mucho menos fui infeliz en Orense, creo que a Orense le tengo muchísimo respeto, creo que es un gran club, creo que es una gran ciudad y ojalá le deseo lo mejor, pero ahora mismo creo que he tomado una gran decisión viniendo a Castellón y ahora mismo estoy muy feliz y ojalá que pueda durar esa felicidad durante toda la temporada. Y has estado en equipos importantes de la categoría, la conoces ya de muchas temporadas, ves ahora lo que tiene el Tau, atendiendo un poco al formato de competición, a cómo conoces los rivales, ¿dónde crees que puede estar el equipo esta temporada? ¿Por qué crees que se puede aspirar? Yo creo que es muy pronto para hablar de metas muy largas, porque pueden ser un poco frustrantes, ¿no? Yo creo que hay que ir creciendo poco a poco. Sí que es verdad que no me gusta no mojarme y no me gusta usar tópicos y no tener contenido en mis palabras. Entonces yo creo que sí que somos un equipo que debe aspirar por estar arriba, que debe mirar a los ojos a los grandes equipos como es el próximo rival de Girona, como puede ser Alicante, como puede ser Granada, y no debemos sentirnos inferiores. Yo apuesto por entrar en la segunda fase, en la parte de arriba, creo que es un objetivo que debemos cumplir, que me encantaría cumplirlo, para poder aspirar a todo. Yo si vine a Castellón, las primeras palabras que hablé con Toni es que me gustaría ser competitivo, me gustaría dar un paso en mi carrera y mirar como un equipo grande. Eso después se plasma en la pista, por mucho que yo hable, pero sí que me gustaría pues, no poner techo a este equipo y ver hasta dónde puede llegar, porque creo que los dos primeros partidos dan razones suficientes para poder ser un equipo que nos tenga en respeto. Empezar bien era clave en este formato de competición. Habéis ganado 2 partidos, que es muy importante, porque si ganáis un tercero, 3 de 3, todavía faltará mucho, pero os dan un paso muy importante hacia esa clasificación, ¿no? Éramos conscientes que era muy importante empezar bien, porque con este formato nuevo es importante desde el principio estar activado. Y bueno, ojalá pudiéramos empezar con 3 de 3, aunque sea
paso, que está construido para estar arriba. Y bueno, tenemos que tener los pies en el suelo y saber que no va a ser nada fácil. Y bueno, que no sirva de excusa, pero sí que es verdad que no estamos teniendo muy buena suerte con el tema de las lesiones, estamos con bajas y no estamos pudiendo construir durante todos los entrenos con todos los jugadores. Pero bueno, yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho el club es reforzar bien las posiciones, cada posición con dos grandes jugadores, con incluso tres jugadores. Entonces, no valen las cosas de que esté lesionado. Yo creo que como conjunto debemos suplir esas bajas y hacernos un equipo que responda como tal. La palabra equipo tiene que ser fundamental para nosotros. Y hablando de bajas, no va a estar Joan aproximadamente un mes. Te va a tocar ahí dosificarte bien porque vas a tener que, ya lo hiciste el otro día, jugar muchos minutos. Bueno, para nosotros es una baja notable. Joan es el hombre que más lleva tiempo aquí, que con muchísima experiencia, que nos ayuda a entender la filosofía de Tony Ten, que es un hombre importantísimo en el vestuario, es un hombre que necesitamos y bueno, estamos deseando que sea el menor tiempo posible que esté fuera. Pero sí que es verdad que me gusta asumir responsabilidades, me gusta dar pasos adelante. Cuando Tony crea necesario que alguien dé pasos adelante, yo estaré dispuesto para darlo. Y si ahora es el momento de dar un paso adelante porque el otro base tiene una lesión, pues bueno, entre yo y Joel, que creo que también es un jugador que ha demostrado que es capaz de poder ayudar al equipo, pues entre los dos poder suplir la baja de Joan, que lo notaremos, pero intentaremos que se note lo menos posible. Y como bien he dicho, me gusta ser un jugador que no se esconde y que una de mis características es que sea un jugador con carácter fuerte, un carácter ganador. Por lo tanto, estaré dispuesto a jugar los minutos que hagan falta y estaré dispuesto a que Tony me utilice de la mejor manera posible, respondiendo los minutos que necesite el equipo. ¿Qué valoración haces de ese nuevo formato de liga? ¿Es novedoso? Comentabas de que hay que estar muy bien desde el principio. ¿Te gusta, no te gusta? Bueno, es diferente. Yo creo que hay que adaptarse y en esta liga muchísimo más. Yo creo que esta liga es una liga difícil, una liga dura, en donde no estás en ACB, pero tampoco estás más abajo. Entonces, bueno, el formato ha cambiado, hay que adaptarnos y hay que saber que es muy importante colocarnos arriba para pasar de grupo estando arriba. Y bueno, es momento de ver quién se adapta antes y en esa adaptación estamos. Yo me gustaría poder aportar a mi equipo pues mis años en Leporo y que entre todos podamos conseguir estar arriba, adaptarnos lo antes posible para poder luchar con la gente de arriba, que es lo que realmente queremos. Y Óscar, para acabar, a título individual has estado en grandes ligas, bueno, has jugado en ACB, has estado en la primera alemana. ¿Qué te ha aportado? ¿Por qué has venido a Tau Castelló? O sea, en tu progreso personal, ¿qué crees que te va a aportar lo que estás buscando? Bueno, como bien dices, he tenido la gran suerte de poder tener experiencias preciosas tanto en ACB como en otros clubes. Y bueno, realmente el venir aquí es un paso de ambición en mi carrera. Yo cuando bajé a ACB quería estar en Leporo para poder intentar volver a dar el salto a ACB y no lo he conseguido hasta ahora y creo que la mejor manera es conseguirla con el club, conseguirla ascendiendo. Entonces, mi sueño realmente es poder conseguir ese paso que no he conseguido individualmente, conseguirlo colectivamente con el club. Entonces, bueno, es duro decir estas palabras y difícil porque puede ser contraproducente, pero sí que mi sueño es conseguir que Tau Castellón algún día esté en ACB y eso sería un sueño cumplido y eso es una de mis mayores motivaciones. Y creo que para eso fue la conversación que tuve en verano con Tony Ten, en el cual lo único que le pregunté es la ambición que tenía el club, la ambición que tenía él y bueno, fue respondida pues con grandes fichajes, con un formato de la plantilla donde ya se ha dicho públicamente el presidente que es la mejor plantilla de la historia del club, pues por lo tanto eso es lo que me llena y me dan ganas de poder responderle en la pista como ellos nos han respondido fuera de ella. Y vais a Girona, ellos tienen bastante de todo, se han reforzado muy bien, gente como Rocitis con experiencia dentro, Albert Sabat en tu posición que hizo un partidazo el otro día, es una buena piedra de toque, ¿no? Sí, tenemos claro que Girona ahora mismo es de los mejores equipos de la liga, está construido para ello, para estar arriba y sin quitarle mérito a Murcia y a Canoe, ni mucho menos, porque fueron partidos difíciles y creo que son equipos difíciles de plantear un partido de tú a tú. Creo que Girona realmente son de los favoritos para estar arriba. Entonces, bueno, creo que será un buen test para el equipo, para ver dónde estamos, para ver quiénes somos y para responder ante
adversidades. A mí me parece que contra los equipos